Hola a todas, ¿qué tal estáis? Espero que bien. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de las vueltas de cordón y para ello vamos primero a explicaros un poquito qué es el cordón umbilical, cuál es su función y os vamos a explicar un poquito también todo el tema y todos los mitos que hay alrededor de las vueltas de cordón. El cordón umbilical forma parte de la placenta y se encarga de hacer el intercambio de nutrientes, de oxígeno y de dióxido de carbono, toxinas, etcétera, entre la madre y el bebé. Es decir, el bebé se alimenta y se nutre y respira a través de la placenta y del cordón umbilical. Normalmente el cordón umbilical en condiciones normales suele medir entre 50 a 55 centímetros y consta de 2 arterias y una vena. En el periodo fetal, la circulación sanguínea va al revés que cuando ya estamos aquí fuera. Es decir, normalmente en un bebé, en un niño, en un adulto, las arterias son las que llevan la sangre buena y las venas son las que llevan la sangre mala, entre comillas. Y en la vida fetal es al revés. Es decir, la vena es la que se encarga de llevar al bebé la sangre rica en oxígeno y nutrientes y las arterias son las que se encargan de eliminar las toxinas, los productos de desecho, el dióxido de carbono, etc. Esto cambia automáticamente cuando pinzamos el cordón umbilical y se pone en marcha la respiración y la circulación pulmonar, que ya sabéis que durante el periodo fetal los bebés no respiran a través de los pulmones y aparte la circulación de toda la zona pulmonar está totalmente parada. Es cuando pinzamos que se pone en marcha todo este sistema. Una vez hemos entendido esto, pues tenemos clarísimo que los bebés no respiran por los pulmones dentro del útero, con lo cual el mito de que los bebés se pueden ahogar si llevan una vuelta de cordón es falso. Es falso porque el cordón umbilical está muy preparado para proteger al bebé de eso precisamente, porque esta vena y las 2 arterias que conforman el cordón umbilical están protegidas por la gelatina de Barton, que es una gelatina que hace que el cordón sea muy flexible, que se pueda enrollar, que se pueda girar y evita que el cordón se pueda acodar, que se pueda pinzar y que se reduzca el flujo de sangre hacia el bebé, con lo cual está muy protegido. Por ello tenemos que desmitificar esto y no pensar que mi bebé si tiene una vuelta de cordón se va a ahogar, porque esto no es cierto. De hecho, muchos bebés nacen con una vuelta de cordón entre el 30 y el 40%. Las vueltas de cordón se pueden poner alrededor del cuello, se pueden poner cogiendo un brazo, en forma bandolera, te pueden coger la pierna, se pueden estar enrollados en un pie. ¿Por qué? Pues porque el bebé durante todo el embarazo va a estar moviéndose continuamente, flotando en el líquido amniótico y lógicamente el cordón está ahí y pueden hacerse estas vueltas de cordón. Sobre todo lo que quiero que os quede muy claro es que no es un problema que el bebé lleve una vuelta de cordón, una bandolera, una circular, etc. Porque el cuerpo ya tiene previsto eso y ya ha puesto unos mecanismos de defensa para que eso no resulte un problema. Se pueden ver en las ecografías las vueltas de cordón, es algo que a veces me preguntáis. Pues bueno, se pueden ver o no se pueden ver, pero en realidad generalmente no se miran. No se miran porque nos va a dar una información que lo único que va a hacer es preocuparnos porque no vamos a poder hacer absolutamente nada. Si sabemos que un bebé lleva una vuelta de cordón, pues lo que vamos a tener que esperar es que llegue el día del parto y ver a ver cómo evoluciona ese parto. Afortunadamente, la mayoría de veces los bebés con vueltas de cordón nacen sin ningún tipo de problema. Pero si tú en el embarazo te han dado esa información, lo único que va a hacer es preocuparte y condicionarte de caras al parto, con lo cual es algo que normalmente no se mira. Aunque sí que es cierto que a veces en algunas clínicas privadas pues es como la excusa para hacer una cesárea.
¿vale? Ay, el bebé lleva una vuelta de cordón, hay que hacer una cesárea porque no puede nacer por vía vaginal. Y esto no es cierto, es totalmente falso. Es una manera de venderos la moto, claramente. Porque si un bebé lleva una vuelta de cordón, pues lo que hay que hacer es probar el parto, ver cómo va evolucionando. Durante el parto se van a hacer una serie de controles que a los profesionales nos van a indicar si hay algún problema o no. Y en el caso de que haya un problema y de que, por ejemplo, si el bebé llevase una vuelta de cordón, estuviese muy apretada y eso le impidiese el nacimiento, se actúa en ese momento. O sea, si pueden hacer por vía vaginal, y si no pueden hacer por vía vaginal, pues se hace una cesárea. Pero hacernos una cesárea siempre estamos a tiempo y tenemos los mecanismos necesarios para poder detectar si hay algún problema. Con lo cual, no es cierto que los bebés que tienen vueltas de cordón no puedan nacer por vía vaginal, porque hay muchísimos bebés que nacen y que no tienen ningún tipo de problema. Y no solo con una vuelta, 2, 3, 4, bandolera, etcétera. O sea que esto quiero que quede muy claro y que os quedéis muy tranquilas en relación con esto. ¿Qué pasa si cuando estamos de parto, pues el bebé lleva una vuelta de cordón? A veces en el monitor, cuando escuchamos la frecuencia cardíaca del bebé, pues el hecho de que tenga una vuelta de cordón, si es una vuelta un poco apretada, nos puede dar algún signo, ¿vale?, de que hace que el bebé pues puede bajar un poquito la frecuencia cardíaca y esto nos puede estar indicando que quizá puede haber una vuelta de cordón. Entonces los profesionales ya estamos al caso y actuamos en consecuencia a lo que va pasando a lo largo del parto. Pero ya os digo que la mayoría de veces no representa ningún tipo de problema. Si las alteraciones que se producen son lo suficientemente graves como para ir a una cesárea, pues lógicamente se prepara el quirófano, se va a hacer una cesárea y ya está. Y cuando sale el bebé, pues vemos si llevaba vuelta de cordón, no lleva vuelta de cordón, porque a veces siempre pensamos que no. Cuando hay una bajada de la frecuencia cardíaca, un sufrimiento fetal, pensamos en una vuelta de cordón y no necesariamente tiene que ser así. Hay otras muchas cosas que pueden provocar este sufrimiento fetal. Entonces, si este es el caso y te hacen la cesárea, pues ya está. Que llegas hasta el final, nace tu bebé, sale la cabecita y se ve aquí a la altura del cuello que hay una vuelta de cordón, pues lo que va a hacer el profesional es valorar si esta vuelta de cordón está muy apretada o es laxa. Si es laxa, se va a pasar por encima de la cabeza o se va a rechazar por los hombros y no va a haber ningún tipo de problema. En el caso de que sea una vuelta muy apretada, el profesional lo que va a hacer es pinzar el cordón y una vez lo haya pinzado lo va a cortar. Esto nos tiene que preocupar porque lógicamente el bebé no respira y no empieza a respirar hasta que ha nacido. Entonces, bueno, pues una vez ha salido la cabeza, se corta el cordón umbilical si es que está muy apretado y nace el bebé y no hay ningún tipo de problema. Espero que este vídeo os haya aclarado pues todas las dudas y haya desmitificado un poco todo el tema que hay alrededor de las vueltas de cordón, y pensad que muchos bebés nacen así y que no hay ningún tipo de problema. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete a nuestro canal, vas a encontrar información relacionada con el mundo de la maternidad que te va a gustar mucho. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, adiós.